El origen misterioso de los Nefilim. Imagina un mundo antiguo, antes de que la humanidad se esparciera por los continentes y civilizaciones como las conocemos hoy en día. Un tiempo en el que las fronteras entre lo divino y lo humano no estaban claramente definidas y seres extraordinarios caminaban entre los hombres. En este contexto, la Biblia nos presenta una de las historias más enigmáticas y fascinantes, la de los Nefilim. La primera mención de estos seres se encuentra en el Génesis 6, 1, 4. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Te lo voy a contar, pero antes no olvides de darme un me gusta y suscribirte por favor. A lo largo de la historia, se han dado varias interpretaciones. Algunos teólogos los consideran como ángeles caídos, seres divinos que desobedecieron a Dios al mezclarse con los humanos. Otros, más moderados, piensan que se trataba de líderes o reyes poderosos que se autodenominaban hijos de Dios. Sin embargo, la interpretación más intrigante y la que alimenta este misterio prohibido es que los hijos de Dios eran en realidad ángeles caídos, seres celestiales que se rebelaron contra las leyes divinas. Esta transgresión no fue una simple violación de una regla divina. La unión entre lo celestial y lo terrestre desató un cataclismo en la tierra, trayendo consigo seres colosales que no solo poseían una fuerza descomunal, sino también una maldad innata. Los Nefilim. Es importante destacar que, aunque la Biblia los menciona solo brevemente, este pequeño fragmento ha capturado la imaginación de los estudiosos, teólogos y curiosos durante siglos. ¿Cómo pudieron los hijos de Dios mezclarse con los humanos? ¿Qué motivó esta rebelión? Y más importante aún, ¿qué significaba la aparición de los Nefilim para el plan divino? La respuesta a estas preguntas no es clara, pero lo que sí está claro es que los Nefilim no eran simplemente una curiosidad en la historia de la humanidad. Representaban una amenaza existencial, no solo para los humanos, sino también para el orden natural y divino del mundo. Su existencia fue tan perturbadora que llevó a consecuencias catastróficas que marcarían el destino de la humanidad para siempre. Con este primer vistazo a la aparición de los Nefilim, hemos entrado en un terreno lleno de misterio y mitos antiguos, donde la línea entre los cielos y la tierra se desdibuja. Los hijos de Dios habían desobedecido, y los frutos de esa desobediencia estaban cambiando el destino del mundo. Pero esta historia recién comienza. Los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, están en el corazón de esta rebelión celestial, y su historia es aún más oscura de lo que podríamos imaginar. Así que acompáñame mientras nos adentramos en el segundo capítulo de esta fascinante narrativa, donde exploraremos quiénes fueron estos ángeles rebeldes y cómo su traición dio lugar a uno de los episodios más sombríos en la historia de lo divino. La rebelión de los ángeles caídos. A medida que nos sumergimos más profundamente en esta historia prohibida, encontramos a los verdaderos culpables detrás del surgimiento de los Nefilim, los ángeles caídos. Para entender el origen de los Nefilim, debemos remontarnos a estos ángeles, conocidos también como los vigilantes. Con este acto, la tierra fue invadida por una nueva raza de seres, los Nefilim. Pero el impacto de la rebelión no se detuvo ahí. Los hechos que estos ángeles trajeron a la humanidad, lejos de ser un beneficio, resultaron ser un veneno que destruyó la armonía entre los hombres. Las armas de guerra que Azazel enseñó a fabricar no solo sirvieron para defenderse, sino que encendieron la chispa de la violencia sin fin. Los Nefilim, nacidos de la mezcla entre ángeles y humanos, eran gigantes poderosos, pero también portaban en sí mismos la corrupción y la maldad que ahora se extendía por toda la tierra. Semiasa y Azazel no fueron los únicos ángeles en rebelión. Cientos de vigilantes se unieron en su traición. La rebelión celestial fue masiva, y sus efectos se sintieron en cada rincón del mundo. Los humanos, fascinados por el conocimiento nuevo y prohibido, comenzaron a alejarse del camino divino, dejándose llevar por la violencia, la lujuria y el caos. Los ángeles caídos habían logrado su objetivo de experimentar la vida terrestre, pero a costa de corromper el alma. Pero, como en toda historia de rebelión, llega el momento de afrontar las consecuencias.
La creación de los Nepilim y la entrega de conocimientos prohibidos desató el caos en la tierra, una tierra que se volvió cada vez más inhóspita, violenta y descontrolada. Dios, al ver lo que estaba ocurriendo, no podía permitir que esta rebelión continuara sin castigo. Los Nepilim, en lugar de ser bendiciones, se convirtieron en una plaga sobre la tierra, causando destrucción y terror donde quiera que estuvieran. La humanidad, en lugar de prosperar bajo la guía de los vigilantes, se hundió en la desgracia. Sin embargo, la historia de los ángeles caídos y los Nepilim está lejos de terminar aquí. La humanidad, arrasada por la violencia y el caos, pronto se enfrentaría a una respuesta directa de Dios, una purga para limpiar el mundo de la maldad que los ángeles caídos habían desatado. Pero antes de llegar a ese juicio, es importante entender qué papel jugaron los Nepilim en la decadencia de la tierra. Los Nepilim, fruto de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, no eran como los humanos comunes. Se decía que poseían una fuerza sobrehumana, una altura descomunal y un apetito voraz por el caos y la destrucción. Imagina vivir en una época en la que seres gigantes, tan altos como montañas y con una fuerza que podía partir rocas, caminaban entre la gente, dominando con violencia y sin piedad. Los relatos antiguos nos dicen que los Nepilim se apoderaron de la tierra, gobernando como tiranos y asumiendo a la humanidad en un estado de desesperación. Pero su impacto no fue solo físico. Los Nepilim trajeron consigo una corrupción más profunda, afectando el corazón y el alma de los hombres. Los dones prohibidos que los ángeles caídos entregaron a la humanidad, como el conocimiento de la guerra, la magia y los secretos oscuros, hicieron que la raza humana se convirtiera en algo irreconocible. Las guerras entre tribus, impulsadas por los gigantes, se convirtieron en una constante, y el derramamiento de sangre. La civilización, si es que se le podía llamar así en esos tiempos, estaba bajo el dominio de los Nefilim. Estos seres, con su inmensa capacidad para la violencia, destruían todo lo que se encontraban a su paso, y la humanidad, aterrorizada, no podía hacer nada para detenerlos. Los relatos bíblicos sugieren que la maldad de los Nepilim y los ángeles caídos se esparció por el mundo de tal forma que incluso el comportamiento humano se deterioró a niveles inimaginables. El libro de Enoc y otras fuentes apócrifas describen cómo los Nepilim se convirtieron en caníbales, devorando no solo animales sino también a los propios humanos, extendiendo su brutalidad sin piedad. Los Nepilim no solo tenían un impacto en la humanidad, sino también en la tierra misma. Las escrituras y los relatos antiguos mencionan cómo la tierra se corrompió y que la misma naturaleza comenzó a reaccionar ante la maldad de estos seres. Se cree que la devastación provocada por los Nepilim fue tal que incluso los animales y las plantas comenzaron a corromperse. Los mitos antiguos hablan de la desaparición de especies, el agotamiento de los recursos naturales y las alteraciones de los ciclos naturales, como si la propia creación estuviera siendo afectada por la presencia de estos seres. Sin embargo, este mito de gigantes poderosos no se limita solo a la Biblia. Si miramos a otras culturas y mitologías, encontramos relatos de seres colosales que se asemejan a los Nefilim. En la mitología griega, tenemos a los titanes, gigantes. Pero mientras los Nepilim ejercían su poder brutal, no todos en la tierra estaban dispuestos a aceptar su dominio. Según los textos antiguos, hubo humanos que resistieron, que lucharon por mantener viva la fe en Dios y evitar la completa destrucción de la humanidad. Sin embargo, su resistencia era limitada frente a la abrumadora fuerza de estos. Dios, al observar cómo la creación se sumía en el caos, llegó a un punto en el que ya no podía tolerar la maldad de los Nefilim ni la corrupción de la humanidad. La violencia y el pecado habían alcanzado tal magnitud que el propio orden natural estaba en riesgo de ser destruido por completo. Así, se decidió que una acción drástica era necesaria para purgar al mundo de la maldad desatada por los ángeles caídos. El diluvio universal sería la respuesta divina a este desastre. Una purga que no solo buscaría erradicar a los Nefilim, sino también restaurar la pureza perdida de la creación. Pero antes de que lleguemos a este juicio divino, vale la pena preguntarse,
¿realmente todos los Nepilín perecieron en el diluvio? Algunos textos sugieren que no todos fueron destruidos, y ciertos gigantes reaparecerían más adelante en la historia bíblica, desafiando nuevamente al orden divino. El impacto de los Nepilín y los ángeles caídos continuaría resonando a lo largo de la historia humana. Incluso después del diluvio, la humanidad seguiría enfrentándose a las consecuencias de su corrupción. Y aunque los ángeles caídos estaban ahora confinados en el abismo, su influencia se seguiría sintiendo en las leyendas y relatos de seres gigantes y de la constante lucha. Con el diluvio, Dios había purgado la tierra de la corrupción más directa, pero la semilla de la rebelión ya había sido plantada en la humanidad. A lo largo de las generaciones, las sombras de los Nepilín seguirían apareciendo, y los ecos de los ángeles caídos aún se escucharían en las leyendas que sobrevivieron. El diluvio puede haber borrado a los gigantes de la tierra, pero la historia de los Nepilín estaba lejos de terminar. ¿Podría haber sobrevivido algún vestigio de su poder? ¿Se trataba solo de una advertencia del pasado, o era un presagio de lo que podría venir en el futuro? Con el fin del diluvio, llegamos al último capítulo de esta historia prohibida, el legado de los Nepilín. El legado de los Nepilín. El diluvio universal legado de los Nepilín. Cuando las aguas del diluvio se retiraron y Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra, parecía que la era de los Nepilín había llegado a su fin. Pero la realidad es que, aunque la mayoría de estos gigantes perecieron en el diluvio, algunos textos antiguos y referencias bíblicas posteriores sugieren que no todos fueron eliminados. Aquí es donde comienza la parte más enigmática del legado de los Nepilín. ¿Realmente todos desaparecieron? ¿O algunos sobrevivieron, escondidos en los rincones más oscuros de la tierra? Sin embargo, el legado de los Nepilín no solo se limita a los textos religiosos y mitológicos. En tiempos modernos, su figura ha sido retomada en numerosas teorías y especulaciones, especialmente dentro de los círculos que estudian los antiguos astronautas y la influencia. Uno de los legados más fascinantes de los Nepilín está en el campo de la arqueología misteriosa. A lo largo de los siglos, se han reportado descubrimientos de esqueletos de gigantes, algunos de los cuales han sido atribuidos a los Nepilín. Aunque muchos de estos hallazgos carecen de confirmación científica y se consideran fraudes o malentendidos, la idea de que alguna vez existieron seres de proporciones gigantescas en la Tierra sigue fascinando a la humanidad. Sitios arqueológicos en lugares como América del Norte, Europa y Medio Oriente han alimentado esta especulación, sugiriendo que la presencia de los Nepilín podría haber sido más extendida. El legado de los Nepilín también ha inspirado narrativas más modernas en la cultura popular. Los gigantes, los híbridos y los seres que mezclan lo divino y lo humano han sido un tema recurrente en películas, series de televisión y literatura de fantasía. Desde novelas de ciencia ficción hasta épicas fantásticas, la idea de una raza antigua de gigantes que alguna vez gobernó la Tierra sigue siendo un tema fértil para la creación de historias. A través de estas representaciones, el mito de los Nepilín ha mantenido viva su presencia en el imaginario colectivo. Sin embargo, quizás el aspecto más inquietante del legado de los Nepilín es la pregunta que queda sin respuesta: ¿podría la humanidad volver a enfrentarse a una amenaza similar? En última instancia, los Nepilín representan más que una curiosidad histórica o mitológica. Son un recordatorio de lo que sucede cuando el equilibrio entre lo divino y lo terrenal se rompe, cuando los límites establecidos por las leyes cósmicas son transgredidos. Su legado es una advertencia sobre el poder destructivo de la desobediencia, pero también un testimonio de la resistencia humana ante fuerzas mucho más grandes que ellos mismos. Aunque el diluvio pudo haberlos borrado de la faz de la tierra, su historia y su impacto en la humanidad siguen presentes, resonando en las leyendas, en las preguntas sin respuesta y en los misterios que siguen rondando a través del tiempo. Muchas gracias por ver este video, dame un like y suscríbete para informarte cuando suba otro video fascinante como este.